Hemos ido avanzando por este libro de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes comienza con la división del reino. Ustedes saben que Primera de Reyes prácticamente habla sobre el reinado de Saúl, de David y de Salomón. El Primera de Reyes termina con el reinado de Salomón y da paso al Segunda de Reyes. En realidad este libro fue dividido en el canon que nosotros tenemos, pero para el libro israelita no está dividido, es un solo libro. Entonces, nosotros tenemos una división. Digamos que en este segundo libro de Reyes vamos a ver los reyes después de que se dividió el reino, comenzando por Jeroboam y Roboam. Recuerden que Jeroboam es aquel hombre que el Señor levanta para venir en contra de Roboam, que es el hijo sucesor de Salomón. Y a partir de Jeroboam, entonces comienza el reino del norte con las 10 tribus de Israel. 10 tribus se separan al norte y quedan 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Entonces, a partir de Jeroboam, comienza entonces una sucesión de reyes. Recordemos que comienza en el reino del norte un culto pagano, un culto a Dios supuestamente, pero totalmente perverso. Jeroboam levanta 2 becerros y genera un culto nuevo a Dios, nombra sacerdotes de todo Israel, no solamente de Judá, y digamos que hace como una adoración extraña. Y el Señor se enoja con Jeroboam por esto, porque Jeroboam hubiese podido ser un hombre de otro tipo, puesto que el Señor la había levantado para ir en contra del reinado de Roboam, que era el hijo de Salomón, justamente por la idolatría de Salomón. Pero no aprovechó el momento, sino que hizo algo extraño y por eso fue pues, condenado también por el Señor. A partir de esto, todos los reyes de Israel hicieron lo mismo. Cuando nosotros leemos este libro de Segunda de Reyes y vemos los reyes de Israel, vamos a ver que todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y cuando habla de lo malo ante los ojos del Señor, se refiere es al camino de Jeroboam, que hizo que la gente se permitiera en este culto raro, extraño. Recuerden que él levantó dos estatuas o 2 imágenes de 2 toros, ¿no? Uno creo que en Betel y el otro en Dan, por ahí lo puso, y allá era que la gente iba a adorar supuestamente a Dios, pero eran unas imágenes, ¿no? Y hablamos de eso cuando comenzamos el estudio de este libro. Y de ahí en adelante entonces viene la sucesión de reyes. Hasta aquí, hasta donde vamos, el capítulo 12, y hoy vamos a ver el capítulo 13. Llevamos, contando con Jeroboam, ya les digo cuántos reyes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, y aquí en el capítulo 13 serían 12. 12 reyes hasta aquí por el lado de Israel hasta ahora. Porque los reyes de Israel, muchos, tuvieron periodos de reinado muy cortos. ¿Y por qué se han caracterizado pues estos reyes de Israel? Las dinastías han cambiado mucho. Ha habido como golpes de estado donde se levanta el uno contra el otro, lo destrona y sube otro. Ese sucede por ahí 2 o 3 hijos y ya después viene otro y lo destrona y viene otra dinastía. La última dinastía que vimos fue la de Jehú. Jehú se levantó, Dios lo ungió también. Y digamos que Jehú hizo como una reforma en Israel. Él es el que va a vengar el Señor, coloca esa venganza en manos de Jehú sobre la casa de Acab y va a exterminar
todo lo que tiene que ver con Acab, toda su descendencia, incluyendo la descendencia que Acab logró introducir en la misma Judá. Entonces, Jehú se levanta como un reformador, destruyó también en los Baales y de los sacerdotes de Baal, pero también dice la escritura que hizo lo malo también delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque siguió en los caminos de Jeroboam. O sea, mientras una persona esté en un culto extraño, en una religión rara, pues va a estar haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Así el Señor lo puede usar como un instrumento para determinadas cosas. Jehú también pasó eso con él. Nunca se apartó de los caminos de Jeroboam y el Señor le prometió que por haber hecho y por haber hecho lo que el Señor quería y tenía en su corazón, que era esa venganza contra Acab, pues por 4 generaciones iba a estar sentado en el trono de Israel. O sea que el reinado de Jehú y su descendencia iba a ser hasta la 4ª generación. Por el lado del reino del sur, pues también ha habido sus reyes, pero ellos han venido todos de la línea de David. Esa ha sido la diferencia. Y todos los reyes de Judá van a ser descendientes de David. Y el Señor tuvo cuidado de guardar esa línea. Recordemos que en el capítulo pasado vimos cómo Atalía se levantó y quiso y mató a toda la descendencia, a los nietos, y quería acabar con la descendencia de David. Atalía era hija de Acab, que se había casado con un hijo de Josafat, descendiente también de David. Pero cuando Atalía ve que hay exterminio a la casa de Acab en Israel, ella se levanta y se pone como reina y quiso acabar con toda la descendencia de David. Y vimos que la hermana de Ocosías, que se llamaba Josabá, ella rescató a un niño y lo hizo al azar. Era un niño pequeño, un niño de 1 año, y lo rescató. Y ese niño fue llevado a la casa del sacerdote Joiada. Al parecer, esta mujer, Josabá, era esposa de Joiada, el sacerdote, y ese niño fue llevado a esa casa y allí fue levantado y fue criado bajo todos los fundamentos, los principios y el temor al Señor. A los 7 años este niño es manifestado y Joiada organiza un levantamiento contra Atalía y finalmente Atalía es asesinada y es exterminada ahora sí por completo toda la descendencia de Acab. El Señor en su provisión y en su misericordia lo que hace es guardar el linaje de David. ¿Por qué? Porque del linaje de David va a nacer el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace 8 días estuvimos viendo el reinado de Joás y nos llamaba mucho la atención que Joás, siendo un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, porque él estaba en la parte de Judá, que fue criado y fue educado por Joiada, el sacerdote, hizo también unas reformas y reparó el templo. Y vimos cómo se juntaron ese poder, digamos que el religioso y el político, en una sola misión, que era restaurar el templo del Señor, porque aproximadamente a estas alturas llevaban 150 años ya de periodo de los reyes, y el templo obviamente estaba con averías, tenía portillos, tenía daños y nunca se había arreglado. Entonces el Señor puso en el corazón de Joás restaurar el templo. Para esto que se hizo, se recaudaron los impuestos que estaban en la ley y todas las ofrendas voluntarias que el pueblo traía se colocaban en un arca que puso el sacerdote Joiada junto al altar y la gente venía y voluntariamente depositaba allí el dinero. Luego los levitas tomaban ese dinero, lo entregaban a, a los siervos del rey, a esa parte, digamos, que hace la parte administrativa del rey,
Y ellos tomaron el dinero y contrataron luego gente para que hicieran el trabajo de restaurar el templo. Y vimos al final que el templo se restauró, que sobró aún para hacer utensilios, que no hubo ningún problema, ni siquiera había supervisión sobre la gente que estaba haciendo la obra, porque la gente tenía en su corazón restaurar verdaderamente el templo, y la casa del Señor fue restaurada, porque dice también que después de Atalía había hecho muchas cosas destruyendo la casa de Dios y metiendo a los Baales. Entonces todo eso fue restaurado. Veíamos cómo nuestras dos funciones, la parte sacerdotal que nos ha sido dada por el Señor, nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos esas dos funciones. Nosotros necesitamos estar atentos de la casa de Dios de manera individual para que la casa de Dios esté edificada, esté restaurada cuando se dañe. Eh, Estemos atentos a toda avería y estemos dispuestos siempre a que la casa del Señor esté en la mejor condición y también de manera corporativa. Necesitamos ayudar a restaurar la casa del Señor. El domingo pasado la hermana Hilda manifestaba ese sentimiento, ¿no? Ella nos decía que tenía en su corazón un hermano que no ha vuelto y que lo haya llamado y que pues a veces eso hace parte de restaurar la casa del Señor. Eh, Ayudar a estos hermanos que están extraviados, que están en peligro de muerte por el pecado, que, que se han ido y que están solos y que son vulnerables. Entonces, como cerrar toda grieta, ¿no? Toda grieta y, y, y levantar la casa del Señor en lo que el Señor quiere que se levanten, en la verdadera adoración, en el verdadero temor al Señor, en el verdadero culto al Señor. Entonces, tenemos ese compromiso tanto individual como colectivo. Y esta obra pues fue notable a Joás, y para Joás quedó registrada obviamente en los hechos, en las crónicas y en los reyes. Pero al final vimos que Joás no permaneció fiel a ese llamado, y Joás, cuando muere el sacerdote Joiada, dice que fue mal aconsejado por los príncipes y ancianos y le hicieron extraviar y levantaron nuevamente las imágenes de acera y los ídolos, y Joás se fue tras esta idolatría falsa nuevamente y cayó de donde estaba. Entonces nos llamaba mucho la atención eso, como un hombre de Dios, un hombre que fue criado realmente en el temor del Señor, nunca aprendió a tener una vida espiritual sólida y permanente, a pesar de que tuvo esa instrucción tantos años, porque el sacerdote Joiada vivió, dice la escritura, que 130 años. Entonces, Joás reinó 40 años, o sea que todo ese tiempo le acompañó, pero al final, cuando Joiada muere, pues este hombre fue probado y realmente no tenía un fundamento sólido. Y hablábamos de esa infancia espiritual, porque en la infancia espiritual necesitamos ayos que nos colaboren, que nos instruyan, que nos guarden, que nos ayuden. Pero el Señor quiere que avancemos hacia la madurez, que aprendamos a buscar al Señor nosotros solos, que aprendamos nosotros a depender del Señor, que tengamos un fundamento, que, que nosotros podamos permanecer firmes aunque no haya una persona que está allí guiándonos. O sea, no quiere decir que esté mal, que tengamos la comunión en el cuerpo y que esté mal si hay un hermano que maduro y que nos ayuda y nos colabora. No está mal, pero la labor de un hermano maduro siempre es guiar a los hermanos a que puedan llegar a comer solitos, a que puedan llegar a tener esa madurez espiritual donde puedan enfrentar solos también las adversidades
y aprendan verdaderamente a caminar solos buscando al Señor, llevarlos a Cristo. Esa es la función de los siervos de Dios. Preparar a los hijos para la obra del ministerio, como dice el apóstol Pablo. Entonces vimos que no sé si fue error de Joiada, que no le instruyó bien, o simplemente el corazón de Joás se pervirtió al final, y podría ser, porque nosotros vemos que Salomón le pasó lo mismo. Salomón al principio pues hizo todo bien, construyó el templo, y al final pues las mujeres lo hicieron torcer. Entonces pues no podemos juzgar a Joiada por esto, porque esta es una obra de Joás. ¿Eso qué le trajo a Joás? Pues las consecuencias. Joás fue asesinado y no fue enterrado con honores como los reyes eran enterrados. O sea que como que hay un dicho que dice que borró con el codo lo que hizo con la mano, algo así. Entonces no le dieron honra al sepultarlo. Ustedes saben que para los judíos hasta hoy sepultar a una persona con honra es muy importante. Y yo creo que en nuestra cultura también, que se sepulte a una persona, que se le dé la sepultura con honra es importante, porque nota el aprecio que se tiene por esa persona. A este rey pues no pasó así. Él fue como uno más e hizo lo malo y ya, se murió y se fue. Entonces pues a Joás le sucede y le hereda el reino pues su hijo. Y, y allí terminamos las historias pues hace 8 días con la muerte de Joás. Y el rey que sigue y que le va a heredar el reino a Joás se llama Amasías. Amasías es el rey, es el hijo de Joás. Bueno, entonces ese es más o menos el resumen de hace 8 días. Yo sé que hermanas, como estuvimos aquí hace 8 días, pues nos acordamos un poquito cuando se hace el recuento. Y vamos a avanzar entonces hoy al capítulo 13. El capítulo 13 nos lleva nuevamente al reino de Israel, porque estuvimos en el reino de Judá, viendo la historia de de Joás en el capítulo 12. Ahora retomamos entonces y volvemos a Israel. Y el rey que está reinando en este momento era hijo de Ocosías, perdón, el rey que viene a reinar ahora es hijo de Jehú. Es el que va a reemplazar a Jehú cuando muere, que se llama Joacás. Joacás significa Dios sostiene, o Jehová ha sido, pero ese ha sido es de tener, ¿no? De tomar y de sostener. Entonces, Dios sostiene significa Joacás. Vamos a leer entonces estos primeros 9 capítulos, porque también hay subtítulos en este capítulo y nos va a ir como cambiando la historia, y vamos a entonces analizar cada fragmento. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Si Anita nos ayuda con la lectura, por favor. Bueno, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie.
pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. Ok, Amén. amén, gracias Anita. Bueno, un reinado relativamente, bueno, promedio de los que reinan en Israel, porque ellos reinan en promedios cortos, 17 años dice la escritura, pero la historia, 9 versículos, solamente le dedica al reinado de Joacás. ¿Qué podemos resaltar? Como todos los reyes de Israel, hizo lo malo ante los ojos y dice, y siguió en los pecados de Jeroboam. Ya dijimos cuáles eran los pecados de Jeroboam: haber levantado estos becerros, haber cambiado todo el sistema religioso. Miren que llama la atención esta división del pueblo y estos dos sistemas religiosos, tanto el de Israel, que era un sistema religioso totalmente extraño, un sistema religioso totalmente apartado de lo que Dios había establecido, y obviamente el de Judá, que era el sistema que el Señor sí había establecido, porque el Señor había escogido a Jerusalén y había escogido el monte de Sión para su morada, y por eso es que allí se edifica el templo. Y de hecho todos los sacerdotes estaban y levitas se habían pasado del lado de Judá porque ellos querían hacer y cumplir el ejercicio al cual el Señor los había llamado para el sacerdocio. Entonces digamos que del lado de Judá se estaban haciendo las cosas correctamente, y es por eso que vemos que en los reyes de Judá, pues la mayoría, muchos de ellos hacen lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque siguen la línea del sacerdocio, la línea de del verdadero culto al Señor. Entonces podemos establecer que hay un culto falso y un culto verdadero, y estamos hablando del pueblo de Dios. Porque aunque ellos están divididos, nosotros no podemos decir que Israel no es pueblo de Dios. Israel es pueblo de Dios. De hecho, aquí lo vemos, y lo vemos claramente por la misericordia que el Señor tiene con ellos. Ellos estaban buscando al Señor de una manera equivocada, y eso nos hace pensar en algo. ¿Cuánto pueblo de Dios en este tiempo está buscando a Dios en un culto de una manera equivocada? ¿Cuánto pueblo de Dios está siendo llevado a una falsa adoración al Señor, y en realidad es una idolatría, ¿no? Ellos estaban haciendo todo el culto, lo hacían, digamos que la forma y las cosas que hacían era como para Dios, pero lo que había allí era un becerro, imagínense eso. ¿De dónde sacó Jeroboam eso? Pues seguramente lo que pasó en el desierto con Aarón. Aarón también hizo lo mismo, sacó un becerro, lo fundió y se los puso y le dijo, Israel, aquí están sus dioses. El hombre siempre necesita como una imagen de Dios. El hombre necesita como algo a que aferrarse para tener como una noción de culto. Por eso los sistemas religiosos son tan atractivos para el hombre. Y la ley sigue siendo atractiva para el hombre porque el alma necesita como cumplir con algo y sentirse satisfecha. Pero hay una diferencia muy grande entre un culto a Dios pagano, que puede ser con intención para Dios, y el culto verdadero, a tal como el Señor le ha instituido y quiere que nosotros le adoremos. Por eso el mismo Señor Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, recuerden que ella estaba allí en Samaria. ¿Dónde es la capital de Israel? Del reino de Israel. Samaria. Entonces, ese encuentro del Señor con la samaritana es un encuentro tremendo. Y esa conversación del Señor con la samaritana nosotros tenemos que estudiarla y tenemos que entender que el Señor estaba demoliendo todo sistema religioso y falso. Porque ellos tuvieron esa conversación y el Señor le dice a la samaritana,
o la samaritana le dice al Señor, pues, ¿qué hace aquí? Como buscando ahí conversa con una samaritana. Dice, nuestros padres nos han dicho que tenemos que adorar a Dios en este monte. Ustedes saben que los samaritanos eran una mezcla, ellos eran israelitas, pero mezclados con sirios y con esos pueblos paganos. Habían perdido la verdadera identidad después de la deportación. Entonces, por eso eran tan repudiados por la supuesta verdadera religión, los judíos. Y el Señor allí va a demoler todo, tanto a samaritanos como a judíos, porque le dice la samaritana, este pozo lo abrió nuestro padre Jacob. O sea, ella se identificaba con Jacob. O sea, que se sentía, Jacob, ¿quién era? Israel. O sea, que ella se sentía israelita. Y le decía, nosotros padres nos enseñaron a adorar en este monte. Y ustedes adoran en Jerusalén. O sea, y entonces el Señor le habla de adoración y dice que los judíos tienen la verdadera adoración porque es el lugar que escogió el Señor para adorar, para que fuese adorado, allí en el templo. Pero el Señor le añade y le dice algo muy profundo. Y le dice, pero el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo importante entonces ahora? El Señor está diciendo, no son ni samaritanos, ni son judíos, ni es en este monte, ni es en este monte. O sea, se acabó la división. ¿Cómo se acaba esta división tan terrible que había en el pueblo de Dios? Cuando entramos en la verdadera adoración. Y nosotros vemos la iglesia hoy día dividida. Nosotros vemos que hay una parte denominacional, otra parte no denominacional, unos movimientos que se levantan, que no quieren tener ese tipo de organizaciones, ese tipo de control y ese tipo de estructura. Pero el Señor nos va a decir, podrían pararse el uno aquí y decir, nosotros somos la verdadera iglesia, y los otros pararnos aquí y decir, somos la verdadera iglesia. Y el Señor nos va a decir, no es ni en este monte ni en este monte. Lo que el Padre está buscando son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está buscando el Padre hasta ahora. Y esa es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén realmente nace y esa verdadera Sión, que es ese monte de la santidad, todos tenemos que ser convocados allí a esa una verdadera adoración, o sea, no hipocresía, no hipocresía. Joacás lo que hizo sencillamente fue un sistema religioso, ajustarse al sistema religioso de los reyes de Israel que no querían volver a unirse con Judá porque sabían que Judá era donde estaba en la parte de la descendencia de David y ellos no querían tener nada con David y se separaron. Y eso les llevó consecuencias terribles. Hoy día pasa lo mismo, mis hermanas, hoy día pasa lo mismo. Tenemos hoy en día sistemas religiosos, pero nunca perdamos de vista que lo que el Señor está buscando son verdaderos adoradores. Allí se rompe toda religión. Entonces, dice que el rey de Siria, Asael, recordemos que este Asael es el que tiene, ese es el siervo de Abenadad, ¿te acuerdan de Abenadad? Que fue enviado a Eliseo para ver si este rey sirio se recuperaba de una enfermedad. Y la profecía de Eliseo a Asael es que sí, el rey se iba a recuperar, pero él iba a morir, porque el que iba a reinar después en Siria era Asael. Y Eliseo vio toda la maldad y la crueldad con que Asael iba a venir contra Israel. Recuerde que Eliseo le narra ese episodio. ¿Cómo sería de duro que Eliseo es como si estuviera viendo una película y él se le salen las lágrimas? Y Eliseo dice, estoy viendo lo que vas a hacer con mi pueblo.
Y Hazael es el que le da muerte a Ben-Hadad y luego se corona como rey. Y este es el que está viniendo ahora, cumpliendo la profecía de Eliseo contra Israel. ¿Cómo sería la aflicción? Tanta aflicción que dice en el 4 que Joacás oró en presencia de Jehová. O sea, vino a orar en presencia de Jehová. Entró en una verdadera oración al Señor. Quebrantó su corazón. Entró en esa verdadera humillación. Y dice que Jehová lo oyó. Jehová escuchó la oración de Joacás. Dice, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Yo me imagino que los afligía de una manera terrible. Los saqueaba, los perseguía, los mataba. Eliseo dice que iba a violar a las mujeres, matar a los príncipes, inclusive a las mujeres embarazadas les iba a sacar a los bebés y los iba a estrellar. O sea, una cosa bárbara. Entonces me imagino que toda esta aflicción tiene que ver con eso. Dice que en el 5, algo muy importante. Hay una frase aquí importantísima y dice, y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Y dio Jehová Salvador a Israel. Aquí no dice qué tipo de Salvador vino ni qué tipo de salvación. Al parecer va a venir después de que muere este rey Joacás. Pero lo que nos queda y aprendemos de esto es el Dios misericordioso que tenemos. Independiente de que Joacás está en los caminos de Jeroboam, independiente de que están ellos siendo en este momento están bajo un juicio terrible de Dios, porque todo esto ha venido por juicio de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones están pervertidos, están torcidos, están haciendo lo malo, aunque Jehú ya juzgó, hizo como una reforma en Israel, quitando los Baales. Mire que las imágenes de Acera todavía estaban. Acera era una diosa que se edificaba, era como en un tronco. Generalmente a veces plantaban un árbol o a veces hacían en un tronco la imagen de Acera, que era una mujer voluptuosa, porque siempre estaba Acera representada así, y se le representaba así porque era la diosa de la fertilidad. Entonces, esas imágenes todavía estaban allí, no habían sido destruidas y el pueblo todavía pecaba con estas imágenes. El pueblo de Dios sigue pecando hasta hoy con Acera, buscando a Dios para la prosperidad, buscando solamente el bienestar, buscando solamente sus propios deleites. Hasta hoy pasa. Y la misericordia de Dios, cuando trae ¿el juicio para qué viene? Para arrepentimiento. Entonces Joacás fue, digamos, tocado por esas circunstancias y lo que hace es humillarse y el Señor envía salvación. Cada que nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, el Señor tiene misericordia. Eso es lo que tenemos que aprender de esto. El Señor tiene misericordia de su pueblo cuando se humilla. Y dice que con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. El que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. O sea, habían como esos episodios de lucidez, se arrepentía, volvía, pero no pasaba nada. En el fondo seguía la misma idolatría, el mismo falso culto, buscando lo mismo en sus corazones, y el Señor entonces no conseguía lo que estaba buscando con el juicio que estaba haciendo, que era ese arrepentimiento. En el 7 dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo. Imagínese eso. Un rey con solo 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar.
Era un rey disminuido. Si vamos a ver nosotros los ejércitos que tenía Israel antes de esto, pues eran numerosísimos. 300.000, acuérdense de eso. Hombres que venían armados, que eran hombres de guerra. Y aquí apenas quedaron 10.000 hombres de a pie y 50 de a caballo. Y 10 carros. O sea, tenía un ejército completamente menguado. Y Joacás dice que murió. No hay más hechos relevantes de la vida de Joacás, solamente este episodio que oró y clamó al Señor. Oró y clamó al Señor. Es lo único que la escritura va a resaltar de Joacás. Y murió y durmió, dice la escritura, con sus padres y los sepultaron en Samaria. Y dice que reinó en su lugar su hijo que se llamaba Joás. Vamos a encontrar aquí un Joás. Es curioso que en varias ocasiones se van a cruzar como los nombres, ¿no? Tuvimos un Jorán en Israel y también tuvimos un Jorán en el sur. Y ahora tenemos aquí un Joás y también acabamos de ver un Joás en, en, en Judá. O sea que se van como cruzando estos nombres. Joás quiere decir Dios ha dado o Jehová ha otorgado. Entonces comienza el reinado de Joás, otro descendiente de Jehú, digamos que este es un nieto de Jehú, y se está cumpliendo la profecía del Señor, sigue la dinastía de Jehú todavía gobernando a Israel. Vamos a leer entonces de, del capítulo 10 al 13. Vamos a leer, capítulo 10 al 13. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ah, gracias, Anita. Marta, pero es Joacás que acabamos de ver, y este Joás que dice que los demás hechos están en el libro de las crónicas de los reyes, pues aquí no tenemos un llamado para encontrar eso en el libro de las crónicas, ¿no? No, no porque ese libro de las crónicas no aparece, de Israel no aparece, porque el que aparece son el libro de las crónicas, pero ese libro de las crónicas son los reyes de Judá, no de Israel. Entonces, no tenemos cómo cotejar ni Ah, ampliarle el estudio con crónicas, sino que nos toca remitirnos solamente a lo que está diciendo la escritura sobre Joás en 10, a ver, 1, 2, 3 y 4 versículos, aunque sí vamos a encontrar la historia de Joás también, porque Joás dice acá la escritura, bueno, primero dice que él reinó 16 años, o sea, casi lo mismo que reinó su papá, Joacás. También hizo lo malo, refiriéndose a que anduvo en el camino de Jeroboam, porque nadie hizo lo bueno en Israel, nadie transformó ese culto idólatra. Y dice que los únicos hechos que hace Joás y que vamos a encontrar es que él guerreó contra Amasías, rey de Judá. Y tal vez cuando ahora más adelantico veamos a Amasías, que era el rey de Judá, vamos a ver por qué se nombra esto como que si fuera algo bueno. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo Joás contra Amasías. Dios le usa como un juicio contra Amasías también por la idolatría. Entonces, la escritura lo toma como que hizo algo bueno.
Y bueno, sí, el Señor lo usó para traer juicio a Amasías. Entonces es lo único loable que nosotros vemos aquí. Pero también vamos a ver hechos que hizo Joás. Aquí resumen la historia muy corta, pero si nosotros seguimos leyendo, del 14 al 25, aunque vamos a leer primero del 14 al 21, porque es una historia donde reaparece Eliseo. Eliseo reaparece aquí y ahí todavía está Joás, o sea que digamos que eh, anticiparon la historia de Joás en estos cortos versículos, pero debieron haberla puesto como antes, debieron haber puesto la muerte de Eliseo, pero digamos que acá no dieron esa cronología, sino que colocaron esta historia cuando ya habían dicho que se murió Joás y que lo sepultaron y bueno, como que le habían cerrado la historia a Joás, pero aquí en esta historia del 14 al 21 que tiene que ver con la muerte de Eliseo, Joás está allí también como, como, un, como un protagonista. Entonces vamos a verlo, vamos a leer del 14 al 21. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacán. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Amén. Ok, gracias Anita. Entonces fíjense esta historia tan extraña. Nos va a narrar el evento donde viene Joás, el rey de Israel, afligido, delante de Eliseo. O sea, Eliseo está enfermo, dice la escritura, de la enfermedad con que murió. Y entonces uno dice, wow, pero Eliseo, que fue el que le dijo a Naamán que fuera y se lavara 7 veces por allá en el río Jordán y que la lepra se le iba a quitar, o sea, sanó la lepra, resucitó el hijo de la viuda, todos los milagros que hizo Eliseo, y ahora dice que está enfermo. Y estaba enfermo de una enfermedad terminal, o sea que Eliseo estaba muy enfermo.
Y en ese momento, en esa debilidad, es donde aparece Joás. Y es curioso, ¿cierto? Es curioso que uno diría, bueno, pero los grandes siervos de Dios, pues obviamente todos somos llamados a ese momento de terminar nuestro ministerio. Eliseo no fue arrebatado al cielo como Elías, solo hay un Elías. Eliseo, a pesar de ser el discípulo de Elías y tomar esa doble porción del ministerio de Elías, pues él tuvo un final común y corriente. También murió. Este cuerpo finalmente enfermó y murió, porque de algo nos tenemos que morir. Hay enfermedades que son para muerte y enfermedades que no. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Pero hay enfermedades que son para muerte y en este momento ya Eliseo había cumplido con su ministerio y el Señor entonces le permitió tener esa enfermedad que ya era la enfermedad con que el cuerpo iba a terminar. Y en esa condición es que viene Joás, viene a buscar a Eliseo. Y mire la frase que él dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Usted recuerda quién dijo esas palabras? Sí, Martica, él mismo las dijo cuando Elías iba a ser arrebatado. Exactamente. ¿Se dan cuenta lo curioso? Ya Eliseo está terminando su ministerio, pero no como Elías, porque no está siendo arrebatado al cielo, sino que Eliseo va a caminar el camino de los hombres, que es hacia la tumba. Pero viene otro y le expresa las mismas palabras que Eliseo le expresó a su maestro, a Elías. Y fíjese que esto ratifica también el nivel del ministerio de Eliseo. Esto es un reconocimiento para Eliseo, porque mire que Eliseo como discípulo fue las palabras que él le expresó a su maestro cuando estaba siendo quitado. Esas palabras, o sea, reconociendo quién era Elías. Ahora en justicia el Señor le permite también tener a Eliseo quien le reconozca ese ministerio. Y llega Joás y le dice estas palabras, Padre mío, o sea, y era el rey de Israel diciéndole estas palabras a Eliseo como reconociendo su ministerio, como no tengo a dónde más que ir, tú eres el varón de Dios y tú eres el que tiene para mí la respuesta que yo necesito. Carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué? Porque si nosotros leímos ahora en los versículos anteriores, ¿cuál era el ejército que tenía entonces Joás que le heredó a su padre Joacás? No, pues tenía apenas como 10 carros, tenía 10,000 hombres a pie y tenía 50 hombres de a caballo. ¿Cómo le parece? Un ejército totalmente reducido. Y los sirios venían como langostas. Los sirios venían con armamento, los sirios venían con carros, venían con, con toda la caballería que podían tener numerosa, y ellos estaban totalmente reducidos. Y él vino a donde tenía que venir, a reconocer a Eliseo, ya que estaba de salida Eliseo, dándole esa misma honra que recibió Elías antes de irse, la recibe entonces ahora Eliseo de parte de Joás, en ese clamor, ¿no? En ese clamor, en esa necesidad. Porque fíjense que cuando Elías estaba siendo arrebatado, el que tenía esa necesidad era ¿quién? Eliseo, porque él quería algo de Elías, así que era la doble porción, la doble porción. Ahora Joás quiere algo de Eliseo, necesita la ayuda, la salvación. Y Eliseo entonces, imagínese, enfermo. Seguramente se levantó Eliseo de su cama y con las fuerzas que tenía le dice, toma un arco y unas saetas. Y él las tomó y dice, luego dijo Eliseo al rey, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco
Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Mire lo que está haciendo Eliseo. Le está como eh, ayudando. Este hombre es un simple hombre. Este hombre no tiene cómo salvarse, no tiene cómo hacer nada, es un simple hombre. Está como en la condición cuando Eliseo estaba mirando que Elías iba a ser llevado y él estaba allí como un simple hombre y necesitaba realmente la ayuda de Dios. Y Eliseo pone sus manos sobre él también. Si está como dándole ese poder, como cuando usted le está enseñando a un niño, ¿no? Lo que tiene que hacer. Dándole instrucciones, pero muy cercanas, aún guiando sus manos, con sus propias manos. Eliseo le está guiando. Y dice, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿De dónde iba a venir entonces la salvación? De parte del Señor. Aquí está entonces la salvación y muy seguramente esa es la salvación que aparece en el versículo 5 del capítulo 3, que dice que y dio Jehová Salvador a Israel. Y seguramente ese Salvador pues era en Joás y en lo que el Señor iba a hacer a través de Joás, que el mismo Eliseo estaba aquí profetizando. Y dice, y le dijo, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, y le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y esto es extraño. Las saetas son como las flechas, ¿no? Toma las flechas y golpea la tierra. Pero él no le preguntó cuántas veces, él no le dijo, simplemente le dio esta instrucción. Y yo me imagino allí a Joás como haciendo algo, como, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Cierto? Los sirios vienen contra nosotros con tremendo ejército y yo estoy aquí como jugando con estas flechitas. ¿Esto qué sentido tiene? Y digamos que él obedece tímidamente a la voz de Eliseo. Y dice el 19, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Fíjense eso. Yo creo que este Joás se tomó la cabeza y dijo, yo como soy de bruto, ¿por qué me detuve? Y uno puede de pronto reflexionar un poquito sobre este pasaje y llevarlo como a un entendimiento más alto. La salvación viene del Señor. Y muchas veces nuestras oraciones son como esas saetas que salen de nuestra boca. ¿Y cuántas veces entonces tenemos nosotros que orar? ¿Cuántas veces tenemos nosotros que orar por una situación? A veces oramos una vez y pensamos que ya tiene que venir la respuesta del Señor. Y oramos 2 y pensamos que es demasiado. Y 3, no, pues ya, yo ya oré 3 veces y el Señor no me respondió. 4, 5, 6. Eliseo le dice, si hubieras dado 5 o 6, hubieses vencido. Hubieses tenido 6 victorias, 5 victorias hasta terminar con ese ejército. Y entonces la escritura nos va a decir, orad sin cesar. Orad sin cesar. Oremos todo el tiempo. No nos cansemos. La salvación viene del Señor. Pero nuestras oraciones son como esas saetas que Él oye. Que Él oye. Ustedes recuerdan la historia del juez injusto y de la viuda.
y cómo esta viuda venía a importunar al juez todas las noches y lo venía y lo importunaba y lo importunaba y lo importunaba y hasta que él decidió atenderla. Y el Señor hace como esa parábola, ese paralelo, ¿no? Para decirnos, si esto lo hace un juez injusto, con una persona que es insistente, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros, va a escuchar nuestras oraciones? Él no se cansa. Si escuchó a Ocosías, si escuchó a Joás, que estaban en un culto extraño, haciendo lo malo, ¿cuánto más va a escuchar el Señor las oraciones del justo? Porque dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Entonces, las saetas que tenemos, lancémoslas. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar porque son oportunidades para vencer al enemigo. Porque son las oportunidades que tenemos para que el Señor envíe salvación. Y el Señor va a enviar salvación. Y dice que esa fue la última profecía de Eliseo. Prácticamente esa fue la última profecía de Eliseo. Y Eliseo se enojó con Joás. Le dijo, pero ¿por qué no hiciste más? ¿Por qué no has orado más? Fue el Señor enojarse con nosotros por nuestra débil oración. El 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. O sea, siempre Israel era blanco fácil de sus enemigos porque ellos estaban en que estaban en idolatría, y mientras usted está en idolatría y está en un culto falso, pues los enemigos van a venir. Y el 21 dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Usted dice, qué historia tan extraña, tan bizarra, o sea, ¿esto qué es? Imagínense eso, ellos estaban enterrando a alguien que murió, no dice quién es el muerto. Esto es lo único que menciona la escritura. Y dice que lo iban a enterrar y vieron que venían pues estos maleantes de estas bandas armadas porque venían a saquear, a robar. Y entonces ellos afanados dijeron, no, dejémoslo acá y lo pusieron ahí y lo pusieron al lado del profeta Eliseo. Y dice que cuando este cadáver tocó los huesos del profeta Eliseo, resucitó, se levantó. ¿Usted se imagina esta hazaña? Se levantó de los muertos solo con tocar los huesos del profeta Eliseo. La escritura no nos va a dar más detalles de esto, ni nos va a decir, no, pero es que todo el que iba, se moría, lo ponían ahí al lado de Eliseo y se levantaba. No, esto fue un acto único. No vuelve a mencionar nada más, ni los huesos de Eliseo se convirtieron en fetiche, ni en idolatría, nada. Solo menciona esto. Pero de esto podríamos sacar una reflexión. Y es el testimonio de este hombre, porque estos son los últimos momentos de este profeta, de este gran hombre. Uno es el reconocimiento como su maestro, al nivel de su maestro. Podríamos decir que Eliseo fue fiel a su maestro hasta el final y recibe esa misma gloria que recibió Elías. La recibe de Joás. Eliseo cumplió su ministerio al lado de los reyes de Israel. El final de su ministerio fue profetizando, tal como Elías también. Y aún después de su muerte, el testimonio de Eliseo es que estaban aún sus huesos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y seguramente por eso es que vemos este episodio. El mismo apóstol Pablo va a decir que el Espíritu vivifica este cuerpo mortal. El Espíritu vivifica este cuerpo mortal. Y entonces el testimonio de Eliseo es un testimonio vivo.
Eliseo ya se había muerto, pero seguía vivo, podía dar vida. Ese testimonio de Eliseo seguía dando vida, ¿cómo les parece? Y nosotros podemos analizar esto hoy día y hablar de los grandes hombres de Dios que aunque ya están muertos siguen dando testimonio a través de sus sermones, a través de sus escritos. Un hombre como Spurgeon. Cuando usted escucha los sermones de Spurgeon, aunque él ya está muerto, su testimonio sigue dando vida. Un hombre como Watchman Nee, que uno escucha o lee los escritos de Watchman Nee y eres llevado a revelación y te sigue dando vida. Los grandes hombres de Dios que ya no están, que ya murieron, pero que dejaron un legado, ellos siguen dando vida. Ese testimonio está vivo. Y eso es lo que nos está marcando la Escritura. Un verdadero hijo de Dios tiene que dejar vida, tiene que dejar un legado, tiene que dejar un legado. Sigue dando vida aún después de que esté muerto. Y eso es impresionante. Y eso sería lo que podemos decir de esta porción de la Escritura, porque es rara, muy rara, no se dice más nada de esto, ni de si este hombre, quién era, no dice el nombre, no dice nada. Lo único que se está exaltando aquí es al profeta Eliseo en esta condición, en que aún sus huesos transmitían vida. Entonces, gloria a Dios porque podemos nosotros ver que el testimonio de hombres que hoy día no están vivos, pero que han dejado un testimonio, siguen dando vida hasta hoy. Siguen dando vida. Que el Señor nos ayude para que cuando nosotros nos vayamos, nuestro testimonio siga vivificando a otros. Siga vivificando a otros, que seamos fieles discípulos del Maestro y podamos aún después de no estar aquí presentes, vivificando a otros. Termina entonces el versículo, este capítulo 13, diciendo que Hazael afligió a Siria todo el tiempo de Joacás. O sea, todo el tiempo que Joacás vivió, lo afligió. O sea que la respuesta de la oración de Joacás fue en el reinado de Joás. Él oró, se humilló, recuerde. Y el Señor lo oyó y dice que envió Salvador. El Salvador que envió fue a su hijo Joás. Y dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. El Señor en su misericordia, y eso es lo que nos resalta la Escritura, no era por mérito de ellos. Ellos estaban haciendo suficientes méritos para que el Señor los mantuviera desterrados, pero no los desterró de su presencia. Los mantuvo delante de Él por causa de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Otros que ya habían muerto, pero que tenían un testimonio vivo. Y por causa de ese testimonio vivo de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor permaneció firme con Israel. ¿Se dan cuenta lo importante que es nuestro testimonio? Y dice que murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Fíjense que se está cumpliendo entonces lo que Eliseo le había dicho. 3 veces vas a derrotar a los sirios. Ya no en manos de Hazael, sino en manos de Ben-Hadad. Los destruyó y recuperó terreno que habían perdido. Esa es la salvación que Dios le ha prometido entonces y que la trajo a través de Joás. Fue una salvación que Dios le dio a Israel, que la fue profetizada por el profeta Eliseo. Entonces ahí termina este capítulo. Comentarios, mis hermanas, ¿qué les queda de este capítulo? Me parece que tiene
eh, enseñanzas que son valiosas, que tenemos que tener en cuenta y que son como pequeñas perlas para nosotros. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario de las hermanas? Todo está entendido entonces, mis hermanos. Aquí entonces termina este capítulo 13 con la muerte de Eliseo. Eliseo muere y cambia de historia ya el capítulo 14, cambia de historia ya y se va a centrar en Judá. Ustedes saben que estamos yendo de rey a rey, ¿no? Estamos pasando del rey del norte al rey del sur. Hoy nos